y hoy te quiero hablar de la gratitud, que es la llave a la adoración. Gratitud es la llave a la adoración. ¿Y por qué es importante entender esto? Hay claves, hay códigos maravillosos para que tengas una relación profunda con el Padre. Una de las maneras que tenemos de servir al Señor, si tú repasas tus notas de la semana pasada, vimos que la adoración era una forma de servir a Dios. Amén. Así que a través del servicio nosotros le honramos, y la honra es una expresión de adoración. Así que gratitud es la llave a la adoración. Jesús le dijo a una mujer de Samaria: es necesario que el que se vaya a relacionar con Dios lo haga en espíritu y en verdad. El que le vaya a adorar, le tiene que adorar verdaderamente y con un entendido del espíritu. La gratitud es la llave que nos abre la puerta a la adoración. Es más que una simple palabra. Gratitud es más que una simple palabra, expresa muchas cosas. El hecho de que podamos reconocer y valorar lo que otros hacen por nosotros. ¿Sabes? Es donde batallamos mucho, tal vez. Yo me puedo acordar, voy a poner un ejemplo. Una persona puede recibir 100 beneficios de alguien, 100 beneficios o 200 beneficios de alguien, y estará muy agradecida. Pero el día que le falló, el día que cometió un error, el día que no lo hizo bien, entonces se le olvidan esos 2,000 favores que recibió, beneficios, y se va a enfocar en lo que le hizo daño, en lo que le hizo mal. Se equivocó, no, a lo mejor no fue su intención, pero se equivocó, ¿verdad? Yo voy a poner énfasis ahí. Entonces, la gratitud habla de que nosotros reconozcamos siempre. La Biblia dice ser agradecidos todo el tiempo y en todo. Así es que el hecho de que podamos reconocer y valorar a otros y los beneficios que recibimos de los demás, ¿verdad?, nos convierte en personas agradecidas. Gratitud es una clave a las relaciones, una clave a permanecer en los ambientes, ¿verdad? La palabra gratitud se utiliza de muchas maneras. Hay países inclusive que celebran, ¿verdad?, la acción de gracias, como en Estados Unidos. Hay un día específico de acción de gracias. Pero en realidad la gratitud es apreciar incondicionalmente, apreciar lo que otros hacen por nosotros. Pero ¿sabes a quién principalmente? Porque los hombres pueden fallar, los hombres podemos fallar, podemos cometer nuestros errores porque estamos en ese proceso de avanzar, de crecer, y es mejor reconocerlos rápido y reaccionar y rectificar. Pero el que no falla es Dios. Así es que cada cosa que Dios hace contigo te está llevando a avanzar, aunque no te guste, aunque no me guste, ¿verdad? A veces las formas en que lo hace Dios no nos gustan, no nos agradan, nos confrontan, ¿verdad? Sobre todo los rasgos del hombre carnal, nos incomodan la manera en que Dios lo quiere hacer con nosotros. Pero sabes, cuando siempre reconoces a Dios, tienes una puerta abierta a la adoración con Él. Así es que esta palabra incondicional, yo acabo de decir que la gratitud debe ser incondicional, no debe de tener ninguna condición, ¿verdad? Entonces, esta palabra incondicional es muy importante. Es aprecio por cualquier cosa que has recibido y el favor de las personas que forman parte de tu entorno, de tu vida, ¿verdad? Y que lo puedes reconocer. Vives agradecido, más allá de las palabras. Gratitud es el reconocimiento que nos lleva a estimar el beneficio o el favor que nos han hecho y corresponder de alguna manera, expresarlo con acciones. No solo gracias, sino con acciones. Gratitud a Dios es muy importante entonces. O sea, estoy dando conceptos muy sencillos, muy simples de lo que es la gratitud en las relaciones humanas. Cuando tú te mantienes en ese nivel de gratitud, reconociendo a los demás, reconociendo el favor, ¿verdad?
Muchas veces yo recuerdo que en mis inicios y hasta el día de hoy, cuando yo escucho a algún predicador, cuando voy a algún congreso, a algún evento y tengo la oportunidad de acercarme a esa persona, a ese pastor, a ese maestro, yo me acerco, le doy la mano y le digo, gracias por la palabra, gracias, Dios me habló a través de ti, gracias, y le doy un abrazo siempre que hay oportunidad. A veces no puedes acercarte a ellos, ¿verdad? Porque es mucha gente, están en la plataforma y salen por otro lado, pero cuando yo tengo la oportunidad de verlos y de estrechar su mano, yo se los expreso con palabras. Muchas veces damos ofrendas en honor a lo que hemos recibido. Es una forma de honrar, es una forma de estar agradecidos. Las ofrendas y los diezmos son por gratitud, gratitud a lo que Dios hace con nosotros. Hemos estado con personas que han sanado, que han sido liberadas, y hay tanta gratitud que no saben qué hacer con nosotros, no saben qué decirnos, cómo agradecer, están tan agradecidos que no saben cómo hacerlo. Y hemos estado con personas que no lo agradecen y que no lo saben o no se los enseñaron o ignoran ese principio, ¿verdad? Pero sencillamente nosotros hacemos lo que tenemos que hacer. Así tenemos que ser agradecidos en todo. Gratitud a Dios es muy importante porque me da acceso de disfrutar de una relación del más alto nivel. Se llama la adoración. Cuando tú eres agradecido con Dios, cuando somos agradecidos con Dios, y no digo cuando todo va en bonanza, en abundancia, pues claro, ¿verdad? Y bueno, hay sus casos en que algunos aún así no son agradecidos con Dios, ¿verdad? Pero en la mayoría de nosotros, yo estoy hablando de la iglesia, estoy hablando de nosotros, cuando viene el beneficio, cuando viene la bendición, la abundancia, el favor de Dios, estás avanzando, estás prosperando, cuidado. Este mismo pastor que te decía que él aprende mucho cuando él predica, aprende de las cosas que él enseña, también decía esta frase y se me quedó muy grabada: la prueba más difícil, el reto más difícil que Dios nos hace es la prueba de la bendición. Cuando tienes abundancia, el ego puede destaparse, puedes llevarte a hacer pensar que tú la puedes. Entonces no necesitas la iglesia, entonces no necesitas más leer la Biblia. Yo puedo solo, yo puedo avanzar, yo puedo crecer. Y Dios les dijo a los que entraron a la tierra prometida: van a entrar ahí, van a prosperar, van a edificar sus casas, tendrán grandes cosechas, tendrán ganados que se multiplicarán, muchas riquezas, pero nunca se olviden de quién les dio el poder para hacer las riquezas. Y gratitud te mantiene a ti en el piso, ¿verdad? Cuando vienen los recursos, yo digo, gracias, Señor, y aparto lo que es de Él, ¿verdad? Aparto su porción y digo, esto es para ti, lo damos de todo corazón, agradecidos. Y entonces entras en ciclos que no se terminan de siembra y de cosecha. Entonces, gratitud también te introduce a los principios que te hacen avanzar, que te hacen prosperar. Pero sabes, a partir de la caída de Adán se produjo una separación de Dios y los hombres. Y esto impidió que pudiéramos entender que todo lo bueno viene de Él. Dice la Escritura que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, proviene de nuestro Padre. Pero en la caída de Adán, cuando los seres humanos se convirtieron a un corazón egoísta y carnal, ¿verdad? Entonces no pudieron entender que todo lo bueno viene de Él. Y por esa causa no pueden recibirlo y no pueden estar agradecidos con Dios. Tal vez digan gracias a Dios como una frase. Hay muchas personas, aún las no cristianas, ¿verdad? Que las oigo decir, sí, gracias a Dios, pero en realidad hacen cosas porque no conocen, porque ignoran sus principios y no conocen a Dios, y hacen cosas que no demuestran que están agradecidos con Dios. ¿Alguien está conmigo en esta noche? Te estoy dando una clave poderosa y vamos a la Biblia en Romanos capítulo 1, versos del 20 al 23, voy a leer. El apóstol Pablo está mostrándonos una generación que se manifestó después de Adán a partir de la caída, y así en todas las culturas y en todos los tiempos. Romanos 1:20 dice: pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios. ¿Cuáles son estas? Su poder eterno y su naturaleza divina.
así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Verso 21, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a los ídolos que ellos mismos se hicieron en formas de simples mortales, de aves, de animales de cuatro patas y de reptiles. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Está describiendo las culturas que han existido en todos los tiempos, que hicieron figuras y les atribuyeron cualidades de dioses, ¿verdad? Y no eran más que demonios atrás de todos esos figuras e ídolos. Ahora bien, fíjate lo que está diciendo aquí Romanos, capítulo 1. Dice que desde la creación, toda la creación da testimonio de quién es Dios. Cuando los científicos observan el universo, cada día se impactan más y más y más que no tiene fin ese universo. Descubren nuevas galaxias, descubren nuevas cosas. El universo no tiene fin, pues, ¿verdad? Y dicen, qué inmenso es todo esto. Esto tuvo que haberlo creado una mente superior que rebasa los límites humanos. ¿Hasta dónde te puedes imaginar quién es Dios? Y dice aquí, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios. ¿Cuáles son esas? Su poder eterno y su naturaleza divina. Dice el verso 20, ¿verdad? Su poder eterno y su naturaleza divina. Esto no lo pudo haber hecho nadie más. Eso queda como testimonio en la naturaleza. Dice, no tienen excusa entonces para no conocer a Dios. No tienen excusa, ¿verdad? Prefirieron, dice, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como a Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar a Dios, al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron en forma de simples mortales, de aves, de animales de cuatro patas y de reptiles. ¿Te imaginas hasta dónde llegó la oscuridad en la mente de los hombres? De las diversas culturas que han existido, todas las culturas y todos los imperios más poderosos que se conocen en la historia tenían figuras que ellos mismos formaban y les atribuían cualidades de Dios, porque no quisieron reconocer al Dios divino, al que tiene su eterno poder. Y dice que no fueron agradecidos. Pablo está describiendo una generación que por ingratitud y no reconocer a Dios se volvieron necios y quedaron en confusión y oscuridad, ignorancia de Dios y sus principios. Impresionante, ¿verdad? Una generación que camina sin Dios porque no le reconocen y no son agradecidos con Él. ¿Sabes? Hay 4 cosas que vemos aquí. Una generación que quedó confundida, están confundidos, no saben cómo decidir correctamente en la vida, están confundidos, esta generación está confundida. Es terrible estar en confusión. ¿Cuántos se han sentido confundidos en algún momento de sus vidas? Pero aquí está hablando de algo más impresionante. Confundidos quiere decir no saben cómo decidir correctamente en la vida. Y toman decisiones y tienen que vivir las consecuencias de ello. Tú y yo, iglesia, hemos tomado decisiones y después hemos tenido que vivir las consecuencias de ello. Tal vez la culpa, tal vez el sentirse mal por haber dicho algo, por haber hecho algo, ¿verdad? O consecuencias de las decisiones que hemos tomado. Una generación donde ellos están confundidos, pero también están desorientados. No saben hacia dónde van en la vida. Confundidos, desorientados, ¿verdad? No saben hacia dónde van en la vida. Qué terrible es estar desorientado, extraviado. No sabemos para dónde vamos. Pero ahora, en este tiempo, en Cristo Jesús, sabemos cuál es nuestra asignación. Sabemos y tenemos que seguir adelante. Persevera. No importa lo que esté pasando. Persevera, persevera, persevera. También no solo están confundidos y desorientados, están desconectados. Eso es terrible, ese concepto, desconectados.
no hay relaciones fuertes, no están las relaciones sanas, estables. Hay falta de comunicación, malos hábitos, traición. Las familias son afectadas y las sociedades porque están desconectados entre sí, no se saben relacionar. Pueden estar juntos viviendo inclusive y no hay comunicación, no hay avance, no hay crecimiento, están desorientados, están confundidos y están desconectados. Ahora, lo que es peor, están desconectados de Dios. Todo esto trajo como resultado lo que vivimos, lo que acabamos de leer en Romanos 1. Así es que confundidos, desorientados, desconectados y extraviados. 4 cosas que trajeron como resultado todo esto. Confundidos, necesito que los anotes o tómale una captura. Confundidos, desorientados, desconectados y extraviados. Una generación frustrada que no encuentra la salida, se encuentra perdida, confundidos, desorientados, desconectados y extraviados. Y te quiero pedir que analices en qué rumbo de tu vida estás pisando algunas de estas áreas. ¿Te sientes confundido? Algo pasó, una ofensa te trajo confusión, te desorientó, te desconectó, te sientes extraviado. Entonces tenemos que ir a Dios, tenemos que deshacernos de la ofensa y tenemos que ser libres. Estos son los resultados de no reconocer a Dios y no darle gracias. ¿Te das cuenta que gratitud es un fundamento de la vida cristiana? Que cuando no hay gratitud consciente a Dios, muchos pueden decir gracias, Señor, pero hasta ahí, ¿verdad? No hago nada que refleje que estoy agradecido con Dios. No hago nada, no practico sus principios, no practico la adoración con la iglesia, en fin. Entonces, el gracias Dios tiene que ir cargado de acciones. Gratitud es una ley muy importante porque te abre las puertas de favor con Dios. El valorar todas las cosas buenas que vienen de Él y ser agradecidos nos hace disfrutarlas. ¿Cuántos están conmigo? Así es que las consecuencias de no ser agradecidos son muy peligrosas. Y quiero utilizar esta palabra porque mira, lo tomamos tan a la ligera, ¿verdad? Y ay, gracias, ay, gracias. Pero necesitamos practicar, necesitamos ser intencionales, aún hasta la forma de decir muchas gracias, gracias de veras, en verdad te lo agradezco. Tiene un énfasis diferente. Estás expresando, ¿verdad? Que realmente de todo corazón estás agradecido. Lo mismo con el Señor, lo mismo con Dios. A veces no llega todo lo que deseamos, no llega todo lo que esperamos. Nosotros quisiéramos más, pero Dios nos da la oportunidad de empezar con algo y realmente decimos, yo esperaba más y nada más esto. Bueno, Dios, espero que me puedas dar más. No, seamos agradecidos en todo. El Salmo 82.5 me impacta mucho este salmo. Salmos 82.5. Está hablando de una generación que describe muy bien esto que acabo de decir. Salmo 82.5 dice, no saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Hay una generación que como consecuencia de no adorarlo y darle gracias, están en esta condición. No saben quién es Dios, no saben sus principios, no saben qué rumbo lleva sus vidas, cómo funciona la vida, no entienden nada acerca de esto, no entienden la vida, no entienden por qué están pasando problemas, no entienden por qué cíclicamente están en problemas, están atorados, no avanzan, sus ilusiones, ¿verdad? De cualquier índole, las ilusiones que tenían hace años y ahí han estado, están como estancados. Hay algo como que los detiene y les dice, no avances, no avances, porque no entienden cómo funcionan los principios. Entonces andan en tinieblas. Andar en tinieblas significa andar ignorante de Dios, andar ignorante de sus principios, andar ignorante de cómo funcionan los modelos que Dios estableció, modelos de familia, de pareja, de relaciones, de economía, toda clase de modelos que establece Dios en su palabra para que la vida avance. Así es que hay una generación, te estoy dando las consecuencias, te estoy diciendo las consecuencias, el resultado de no ser agradecido y no adorar a Dios.
¿Te das cuenta lo importante que es adorar a Dios? ¿Te das cuenta por qué hacemos un énfasis, verdad? En que nos reunamos para adorar a Dios, pero que estemos a tiempo para la adoración y que iniciemos todos juntos y que nos desconectemos de las demás cosas, inclusive si todavía siguen llegando personas, yo tengo que desconectarme de todo eso. ¿Sabes? Allá en Estados Unidos pude asistir en una iglesia hace tiempo, hace algunos años, en donde a determinada hora se cerraban las puertas del auditorio porque ya había empezado la adoración y los que llegaban un minuto tarde se quedaban afuera y estaban esperando ahí hasta que se terminara la adoración y luego entraba la predicación y solo tenían unos cuantos minutos para tomar su lugar y estar atentos a la predicación. Y sabes, la gente se esperaba porque el tiempo de adoración era tan poderoso, era tan impresionante, que ellos decían, está la presencia de Dios aquí, yo no me puedo ir, regresar a mi casa y la presencia de Dios está aquí. La próxima semana haré todo lo necesario por llegar temprano. Y esa iglesia se convirtió en una iglesia de mucho impacto en la ciudad porque la preferencia era para Dios, la prioridad era Dios. No importaba quién llegara tarde, fuera un líder inclusive, se quedaba fuera, porque la adoración ya había llegado. ¿Te imaginas ese nivel? Llegaron de honor, de honra, de entendimiento y de gratitud. Y Dios nos está haciendo un llamado, iglesia. Tenemos un lugar donde reunirnos. No menospreciemos el lugar, no menospreciemos los horarios. Allí está el Señor esperando por cada uno de nosotros para adorarle, para rendirnos a Él. No saben, no entienden, están en tinieblas, ¿verdad? Dice esta escritura. Y por lo tanto son removidos, ¿verdad? Los cimientos, como que tiemblan los cimientos, los fundamentos. Son golpeados los fundamentos, pero los fundamentos no pueden ser quitados. Ahí están, Dios los puso desde el principio. Y gratitud es una puerta maravillosa que se abre o una llave que abre esa puerta para la adoración. En medio de la adoración vienen tus respuestas, en medio de la adoración, en lo más profundo de la adoración, cuando tú entras a la adoración, en lo profundo de su presencia, ahí hayas respuestas, ahí hayas sanidad, ahí hayas estrategias, ahí te encuentras con estrategias, con sabiduría, con entendimiento, ahí se revelan todas las cosas que tú estabas preguntándole a Dios. Mucho de lo que nosotros hemos aprendido ha sido en ese tiempo de adoración, en ese tiempo de rendirnos a Él. Por lo tanto, gratitud es una llave que te lleva a la adoración. Y no solo la practiques con Dios, la gratitud, sino también con todas tus relaciones, con todas las personas. Sé agradecido en todo. Ahora, hay un enemigo muy interesado en que esto no suceda. Salmos 74. Vamos a ver qué escribe David en el Salmo 74. Voy a leer del verso 7 al 9. Bien, verso 7 dice, quemaron tu santuario, no respetaron el lugar que fue construido para honrar tu nombre. Los enemigos decidieron destruirnos por completo. Quemaron todos los sitios sagrados que había en el país. Ya no vemos tus señales, ya no tenemos profetas. No sabemos cuánto tiempo más durará esta situación. David está expresando esto en los Salmos, y aquí hay una enseñanza muy poderosa, porque en el Antiguo Testamento, en la antigüedad, Dios se manifestaba en los templos, en los santuarios. Santuario quiere decir lugar sagrado donde te encuentras con Dios. Ahí te encuentras con Dios, ¿verdad? Y el enemigo sabía, todos los que venían a Israel y entraban a la ciudad de Jerusalén, la estrategia del enemigo era busquen sus santuarios, busquen sus sinagogas, busquen sus templos, búsquenlos y destruyanlos. Y dice aquí, quemaron tu santuario y no respetaron el lugar que fue construido para honrar tu nombre. Entraban los ejércitos y quemaban todo y se robaban todo el oro y la plata con que eran construidos algunos utensilios que se usaban para la adoración. Así es que si destruían los instrumentos de adoración, ellos no tendrían ninguna palabra de parte de Dios, ellos no tendrían el respaldo de Dios, ellos no tendrían la estrategia para librar las batallas, y entonces prácticamente ellos podían ganar. El enemigo puede ganar si destruye tu adoración, si destruye tu gratitud. El enemigo puede ganar.
Entonces dice aquí, ya no vemos más tus señales, ya no tenemos más profetas, no sabemos cuánto tiempo más durará esta situación. Y muchas veces nos encontramos así, con desánimo, no quiero ir a la iglesia, estoy triste, estoy enojado, ofendido, ¿verdad? El enemigo quiere destruir el santuario. El enemigo quiere destruir allá adentro para que te desanimes, para que te alejes, para que te enojes, en fin, ¿verdad? Alguien te hizo algo, una situación pasó, la economía no va bien y te desanimaste, ¿verdad? Cometiste algún error, lo que sea. Creo que todos hemos pasado por situaciones, ¿verdad? Y de repente hay desánimo, y de repente no hay ganas, y de repente el enemigo es una estrategia. El enemigo quiere que se arruine la adoración, que no tengas relación con Él, si no oras al Señor, si no adoras, si no estás metido en los ambientes de adoración y de alabanza, si no te reúnes con el cuerpo de Cristo y te aíslas. ¿Sabes? Te voy a decir una cosa. En el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Dios iba a entrar a la tierra prometida, había un enemigo en las orillas del desierto de la tribu de Amalek. Le llamaban los amalecitas. Y sabes, estos eran enemigos, es un tipo y figura de los enemigos de los hijos de Dios. Y este pueblo de Amalek tenían una estrategia. Agarraban a los más débiles, agarraban a los que se aislaban del grupo, todos tenían que caminar con el grupo, ¿verdad? Pero los que se aislaban, los que se retrasaban, los que querían desde afuera, ¿verdad? Seguir al grupo, pero estar cómodamente en su situación, los enfermos, los que estaban ya cansados, desanimados, los rodeaban y los atacaban. Dejaban que el grupo avanzara más y los que se iban quedando atrás, esos eran atacados. Son estrategias del enemigo. ¿Cómo aplica para nosotros? Alguien que se desanima, alguien que se queda en casa y no viene con el grupo, no viene a caminar juntos, ¿verdad? Buscando a Dios en la adoración. Alguien que se aísla es presa fácil del enemigo. Por eso este mensaje es tan importante y estamos viendo en Salmos 74, ¿verdad? Cómo llegaban y quemaban los santuarios, el lugar donde ellos adoraban, donde se encontraban con Dios, todos los utensilios que ellos usaban para la adoración eran quemados, eran quitados, destruían los templos, ya no tenían ellos dónde adorar. Qué terrible, ¿verdad? Quemaron todos los sitios sagrados que había en el país y dice el verso 9, ya no vemos tus señales, ya no tenemos profetas, no sabemos cuánto tiempo más durará esta situación. Tremendo. Así que tenemos un lugar donde Dios nos sigue hablando. Tenemos un lugar donde nos estamos esmerando y estamos buscando de todo corazón a nuestro Padre. Estamos permitiendo que Él nos cambie, nos restaure, nos transforme. Si seguimos cometiendo algunos errores en general, cada uno de nosotros estamos en ese proceso para crecer y avanzar, pero nunca nos vamos a aislar. Nunca permitiremos que sean destruida la adoración en nosotros. El enemigo quiere destruir la adoración y si no hay gratitud y no hay adoración, entonces no vamos a escuchar a Dios, no tendremos estrategias como vencer al enemigo y va a venir con todo el enemigo y nos va a quitar muchas cosas. Mira, ¿cómo opera con nosotros? Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versos 19 al 20. Primera de Corintios 6, 19 al 20. Dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Ustedes han recibido al Espíritu de Dios y habita en ustedes. Entonces, ustedes no son dueños de su cuerpo porque Dios los ha comprado por un precio. Así que con su cuerpo honren a Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Eso que pasaba ya, ¿verdad? Los enemigos identificaban los templos y los destruían. Hoy en día no hablo de edificios, no hablo del salón donde nos reunimos. Estoy hablando, por supuesto, nos tenemos que reunir todos como iglesia, ¿verdad? Todas las personas que conformamos la iglesia, todos somos la iglesia. Pero el santuario ahora es acá adentro. Somos templo del Espíritu Santo. Somos el templo de Dios. Ahí el Espíritu Santo tiene un encuentro con nosotros dentro. Pero cuántas cosas que suceden en la vida
¿Cuántas cosas nos quieren alejar? El enemigo puede usar situaciones, puede usar personas, puede usar nuestra debilidad y quitar la gratitud, quitar las ganas, desanimarte, ¿verdad? Ponerte una venda donde veas todo oscuro, donde te ofendas o donde sientas tanta culpa que no quieras reunirte, que no quieras venir, las excusas, los argumentos, todo eso. Puede ser que tengas una buena excusa para decir, por esto no voy, por esta causa no me reúno, por esta causa no estoy en la adoración con ellos, pero Dios me entiende, Dios me ama, claro que te ama, pero te estás perdiendo de cosas poderosas. Y entonces el enemigo aísla como hacía Amalek, ¿verdad? En la antigüedad. Toda esa tribu y el ejército de Amalek estaba vigilando, no eran frontales, ellos no atacaban de frente venían los más fuertes. Entonces ellos dejaban pasar a toda la caravana, los que venían los fuertes, los que iban avanzando, los que tenían conexión con Dios, iban a la retaguardia y a los más débiles, a los enfermos, a los desanimados, a los que ya no querían más caminar con el grupo, los sitiaban literalmente y los atacaban a ellos. Así es que no te separes del grupo, no te separes del grupo. Gratitud y adoración te hace permanecer ante cualquier circunstancia de la vida. Dice aquí, ustedes han recibido al Espíritu de Dios y habita en ustedes. Entonces ustedes no son dueños de su cuerpo, porque Dios los ha comprado por un precio muy alto. Así que con su cuerpo honren a Dios. Honramos a Dios con todo lo que somos. Y honrar a Dios habla de gratitud y habla de darle a Él suprema, máxima y maravillosa adoración. Tú eres un instrumento de adoración, pero cuando tú, todos los que están aquí conectados nos reunimos, ¿verdad? Porque la Escritura dice, congréguense, reúnanse. Y la adoración es poderosa cuando están los hijos de Dios juntos, cuando estamos juntos, ¿verdad? Ahí es donde manifestamos lo que somos. Entonces la gratitud es una llave que nos mete a la adoración profunda. Recuerda, hay un enemigo que quiere robarse tu gratitud y quiere robarse la adoración. No se lo permitas, por muy difícil que estés pasando la situación, por la crisis más severa que estés pasando, no quites tu adoración. Es cuando más que nunca necesitas venir al Señor y rendirte a Él y decirle, gracias, Señor. No la estoy pasando bien. Tú conoces y estás viendo mi corazón, lo que estoy padeciendo, lo que estoy sufriendo, el impacto de la situación, pero estoy agradecido, estoy agradecida. Gracias, Padre, gracias, porque yo sé inclusive que me has dado una victoria impresionante ante esta situación y entonces adórale de todo corazón. Por un momento quita la crisis, quita el conflicto, quita todo lo que te está perturbando, te está frustrando, molestando, quítalo y adórale a Él, que no importe más nada, no se trata de mí, se trata de Él. Y en ese momento la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento viene sobre ti y entonces te encuentras con el Todopoderoso que puede sanar, que puede darte una perspectiva diferente de la situación y estás en ambientes de paz. Porque si no entras a la adoración, si no estás agradecido, entonces entras en ambientes de tormento, vas a seguir atormentada, vas a seguir atormentado por la situación y será como una prisión de la cual no puedes salir. Dice la Escritura, los verdugos te estarán atormentando. Pero cuando tú logras, ¿verdad?, salir de ahí por la gratitud, has perdonado de todo corazón, estás agradecida. ¿Cómo voy a estar agradecido? Wow, pues estoy agradecido porque inclusive me da el poder para perdonar. Me dio su perdón y puedo perdonar. Gracias porque tengo esta libertad, ¿verdad? Y ya no estoy prisionero de esa ofensa o de esa situación. Y yo levanto mis manos y doy gracias, ¿verdad? O me postro en el piso y le digo, Señor, gracias, gracias. Entonces los enemigos no se podrán acercar. ¿Sabes? En el Salmo que leímos, los enemigos no se acercaban si el pueblo de Dios estaba adorando. Si se juntaban en el templo para adorar, el enemigo no se acercaba. Hemos
visto testimonios de esto tremendos. El enemigo no se puede acercar. En los ambientes de adoración, en los ambientes de gratitud, es donde debemos meter a la familia. Nuestros hijos deben de estar ahí desde la niñez. Ellos deben de estar expuestos a eso, porque si no están expuestos a los ambientes de adoración, de gratitud, de la palabra de Dios, entonces van a estar expuestos a otros ambientes. Aunque se queden en tu casa, aunque estén en otro lado, ahí hay otros ambientes. Amén. Así que ahora nosotros somos habitación del Espíritu Santo y el enemigo va a querer destruir tu fe, destruir, ¿verdad? Cosas que te impidan agradecerle a Dios y ser una persona agradecida. Quieren destruir tu fe, tu entendimiento para que no le adores y no le escuches. Si no hay adoración, no le podremos escuchar. No habrá profeta que hable. ¿Cuántos están agradecidos porque estamos en un lugar donde nos habla Dios? Es verdad que todavía necesitamos crecer más, avanzar más, muchas cosas que todavía tenemos que alcanzar porque no terminas nunca de crecer. Es verdad, no hay todavía todo que funcione a la perfección, ¿verdad? Pero, oh, el Espíritu Santo está ahí, los ambientes de su presencia, la palabra de Dios, el Señor está con nosotros. Y mira, quiero concluir con el Salmo 100. Son 5 versículos poderosos que nos dan mucho entendimiento. David escribe este salmo y lo escribió en tiempos de dificultad, pero aquí no expresa nada de las dificultades que estaba viviendo David. David expresa otra cosa. Fue capaz de hacer a un lado los problemas y de establecerse en lo que era más importante. Sabes, muchas veces yo entendí que mi problema no era lo importante. Mi problema realmente era que no estaba enfocándome en Él, que no estaba enfocándome en la gratitud, en adorar al Padre y en honrarlo. Ese era mi problema, no realmente el conflicto que estaba yo pasando. Y yo viví conflictos muy fuertes, etapas de mi vida muy difíciles, y en donde Dios me enseñó y me dijo, desconéctate de esos problemas y pon tu mirada en mí. Y mira el Salmo 100, voy a leer desde el verso 1 al 5. Dice: canten alegres al Señor, habitantes de toda la tierra. Sirvan al Señor con alegría, vengan a su presencia con regocijo. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y de Él somos. Somos su pueblo, somos las ovejas de su prado. Entremos por sus puertas y por sus atrios con alabanzas y con acción de gracias. Alabémosle, bendigamos su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su verdad permanece para siempre. Esta versión, que es la Reina Valera contemporánea, utiliza unas palabras maravillosas, pero la versión que tú tengas, todas las versiones, yo las revisé y nos hablan de esto mismo. Y lo primero que dice: canta alegre al Señor. A veces no hay ganas, a veces estás pasando situaciones, ¿y quién va a cantar alegre al Señor? Pero cuando tú te enfocas en la gratitud, cuando tú te enfocas en que hay muchas cosas que Dios hizo por ti, que sus pensamientos son de bien para ti, que sus planes son buenos para tu vida, ese pequeño proceso que estamos viviendo, esa pequeña situación que estamos viviendo no es todo, no es todo, no es el fin, no fue tu fin de propósito ni nada por el estilo. Entonces yo tengo la capacidad de hacerlo a un lado y cantar alegre al Señor. Aquí hay palabras claves: canten alegres al Señor, sirvan. Esa es la segunda palabra clave. Primero dice: canten alegres al Señor, habitantes de toda la tierra. ¿Quiénes? Todos canten, sirvan al Señor con alegría, vengan a su presencia con regocijo. Sirve al Señor, sírvelo con alegría. Todo lo que hagamos, hagámoslo con alegría, dice, ¿verdad? Y luego dice el verso 3: reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y de Él somos. La versión Reina Valera 60 me parece que dice: nosotros no nos hicimos a nosotros mismos, Él nos hizo. Somos propiedad de Él, somos su pueblo, somos las ovejas de su prado. Así es que aprende a escuchar la voz del pastor de las ovejas. Él es el pastor de las ovejas. Dice: reconozcan
Luego entremos por sus puertas y por sus atrios con alabanza y con acción de gracias. Alabémosle, bendigamos su nombre. Entonces te quiero decir algo, mira, hay tres cosas que está diciendo aquí para entrar. Canten, sirvan y reconozcan. Y luego dice, entren. Cuando tú estés dispuesto a cantar, ¿verdad? Cuando estés dispuesto a servir y cuando estés dispuesto a reconocer. ¿Cómo logramos eso? Gratitud. Gratitud en tu corazón. La gratitud te va a enfocar en lo bueno y no en lo malo. Gratitud siempre te posiciona en lo bueno. Yo decía al principio, ¿verdad? Una frase que leí por ahí que decía, hay personas que tú les puedes haber hecho 1000 favores y estarán muy agradecidos contigo todo el tiempo, 1000 favores, pero el día que fallaste una vez, el día que cometiste un error y se sintieron afectados y ofendidos, ese día se olvidaron de los 1000 favores, ese día se olvidaron, ¿verdad?, de que son personas agradecidas y ese día enfocaron en ese error o en esa falla o en ese favor que no les hiciste. Qué tremendo, pero los hijos de Dios no somos así, ¿verdad? Siempre estamos agradecidos, siempre, y entendemos cuando alguien comete un error, entendemos cuando alguien falló, lo podemos entender, hay suficiente perdón. Nuestras relaciones tienen que fortalecerse a través del perdón, a través de la gratitud. Canten, sirvan, reconozcan, entonces entremos por sus puertas con alabanzas y con acción de gracias. ¿Por qué? Porque el Señor es bueno, porque su misericordia es para siempre, es eterna y su verdad permanece para siempre. Entonces, este Salmo 100 nos posiciona en donde los hijos de Dios debemos estar siempre. Canten con alegría. No digo que estemos exentos de sentir el impacto de una situación y que alguien se pudiera poner triste. Jesús dijo, es imposible, ¿verdad?, que no vengan ofensas y que sientas el efecto de la ofensa y vas a hallar aflicción en el mundo. Pero lo que está diciendo Jesús es que si tú te enfocas en eso, permanecerás en la aflicción. Pero si confías en Jesús, Él ha vencido. Así es que nuestra victoria es Él, nuestra victoria es Él. Y entre más rápido salgas de la situación, del pensamiento y de la emoción negativa, más rápido salgas de ahí, con gratitud, con alabanza, sirve a Dios con regocijo, ven ante su presencia como un niño que viene a encontrarse con su padre, como un niño que se va a encontrar con su padre. Así que la gratitud nos da entrada a Dios. Vemos cómo David nos enseña en este salmo con varias acciones que debemos tomar en cuenta, ¿verdad? Cuando alguien tiene gratitud a Dios, lo expresa con acciones. Cantas con alegría, sirves con alegría, vienes ante su presencia con regocijo. Esas son expresiones de gratitud. Gratitud abre puertas a Dios. Ingratitud nos cierra las puertas con Dios y con las personas. Yo no sé si tú has conocido personas que no tienen gratitud y les has ayudado y no agradecen y en cualquier momento se van y te dejan, ¿verdad? ¿Y qué sientes en ese respecto? Tienes que perdonarlos. Nuestro Dios es así. ¿Cuántas veces hemos ignorado sus instrucciones? ¿Cuántas veces hemos tenido por segundo lugar las cosas de Dios y no las hemos tratado con honor, con honra, con gratitud? Y el Señor nos sigue amando, por supuesto, pero Él honra a los que le honran. Hay principios, hay fundamentos. Gratitud es una columna para que el reino de Dios se sostenga. Es un cimiento para adorar al Padre. Tu adoración está sustentada en gratitud y honra. Entonces, cuando nosotros somos personas agradecidas, somos personas que honran, entonces el reino de Dios se manifiesta tremendamente. Sean agradecidos en todo. De esta manera valorarán a Dios y su palabra, su iglesia, sus pastores, toda la congregación, los vamos a valorar. Amén. Y estamos en ese tiempo, en ese proceso, en ese crecimiento de seguir y entender que nos debemos amar unos a otros y ser agradecidos.